Bueno, muy buenas a todos. Mi nombre es Elena Flores y la verdad es que estoy aquí para contar un poco mi vida. Sinceramente, lo que me ha llevado a este momento pues ha sido la transformación tan bonita, ¿no?, y espectacular que ha ocurrido en mi vida a través del Espíritu Santo. Y ha sido algo que ha marcado obviamente mi vida, pero también ha marcado la vida de tanta gente, la vida de tantas mujeres en tantas ocasiones, en tantas campañas cruzadas, ¿verdad? Como hemos podido estar. Y he podido estar en contacto con tantas mujeres a través de muchas situaciones, de retiros, de campañas personalmente también, en la iglesia, en la calle, en la cárcel también, no porque yo haya pagado cárcel, sino porque Dios me ha enviado a hacer campañas allá, y ha sido tantas las ocasiones, ¿verdad? He podido ver cómo Dios en su gracia y en su amor me ha usado para ayudarles. Han sido tantas transformadas, cambiadas, a través de lo que Dios ha hecho en mi vida, a través de lo que han podido ver. Nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Y dicho por todas ellas que bueno, que realmente mi vida era una referencia para muchas de ellas, hasta el punto de que, bueno, pues me he podido dar cuenta de que Dios me ha usado para ser alguien influyente en mucha gente, ¿no?, y en muchas mujeres sobre todo, las cuales pues hoy en día puedo recibir muchas cartas de ellas, emails, llamadas, pidiendo consejo, pidiendo guía, ¿no? Y bueno, y gente que llega nueva cada día más. Y esto me ha hecho venir a este punto porque me lo han pedido muchas veces, que sería muy bueno que grabara mi testimonio para que mucha gente lo pudiera escuchar, ¿verdad? Y bueno, pues creo que este es el momento Kairos de Dios para hacerlo. Creo que es el momento oportuno. Lo hemos pensado muchas veces, pero no ha sido, y aunque sí que es cierto que son unos pocos de años ya los que llevo sirviendo al Señor, pues nunca antes ha pasado, y hoy pues creo que es el momento, ¿verdad?, para seguir influyendo quizás a gente que a lo mejor no me va a ver personalmente y no me escucharía nunca, pero que le puede llegar este CD o este DVD y pueden escucharlo y les pueden hacer bien. Y esa es la única intención. La única intención es que haya otra gente que quizás no esté en donde yo estaba, ¿no?, sino mucho mejor, pero que una palabra les pueda transformar. Y eso es lo que me gustaría que así fuera. Así que espero en el Señor, creo y sé que va a transformar muchas vidas, y por eso estoy aquí. Así que les repito, mi nombre es Elena Flores. Hoy tengo 42 años de edad. Estoy muy contenta con mis años. Estoy muy agradecida al Señor. No volvería atrás. Estoy bien en el momento que estoy, y para tirar adelante estoy en el momento perfecto. Pero si vuelvo atrás en esta hora para contarles un poquito de mi historia, ¿verdad? Será difícil a lo mejor desgranarla tanto cuando quizás estoy en directo, pues obviamente la podemos desgranar un poquito más, pero debido a que si alargamos mucho se hace un poco cansado, ¿verdad? Pues no, vamos a hacerlo largo, corto, Así que yo nací en un hogar lindo, precioso. Soy la menor de 5 hermanos, yo soy la sexta. Venía para ser, todos creían que yo iba a ser un niño, mi nombre iba a ser David, pero salió una niña y mi nombre fue Elena. Así que tuvo que cambiar todo, ¿verdad?, para mi familia, pero fui creciendo, y la verdad es que fue magnífico, fue maravilloso ver una familia tan organizada, una familia con tanto amor, unos padres preciosos y unos hermanos también de mucho ejemplo. No aprendí nada malo en mi familia, todo lo que aprendí fue bueno, pero a los 12, 13 años ya comenzaba yo a tomar un poco de rebelión, un poco de
malestar en mi vida. No sé por qué comencé a rebelarme, comencé a tomar esta desobediencia, ¿verdad?, que uno toma con los padres. Y bueno, pues todo esto me llevó a ser un poco sinvergüenza en mi casa. Ya faltaba al colegio, hacía que iba, pero después no iba, me quedaba fuera. Y bueno, toda esta historia yo la hacía pues con varios amigos, ¿verdad? Y entre ellos, pues ya tengo que meter a esta persona porque formaba parte de mi historia, ¿no? El que hoy es mi esposo, pues venía conmigo a la escuela, desde los 5 años comenzamos en el parvulario, que se le llama aquí, y íbamos juntos, y después pues hacíamos que íbamos a la escuela y no íbamos, tanto nosotros dos como otros más. Y ya comenzó nuestras fechorías, mis fechorías. Esto comenzó a traer problemas en casa, obviamente, y total, el caso es que a muy corta edad yo ya me puse de novia con él, con el que es hoy mi esposo, y obviamente yo era muy pequeña y hace pues tantos años no pegaba ni con cola que yo a esa edad estuviera con un chico, ¿verdad? Total, al principio no se enteraba nadie, pero después obviamente se comenzaron a enterar. Mi marido formaba parte de una familia muy complicada, de una familia de divorcio, sus padres divorciados, había de todo ahí, prostitución, había de todo, ¿no? Entonces, obviamente mi familia no quería que yo estuviera con él, porque era una deshonra que yo me metiera en esta familia y con este muchacho. Al poco tiempo de estar estando juntos, ¿verdad?, él comenzó a meterse en la droga. Y bueno, y esto pues me llevó a estar con él y a entrar en otra etapa. Yo era muy pequeña y todo esto comenzó como un sueño, pero fue una locura terrible. El caso es que yo con 12, 13, 14 años ya estaba liada en este mundo y estaba penetrando en un mundo de muchas tinieblas. Siempre mis padres y mi familia estuvo conmigo, siempre estuvieron aconsejándome de buenos consejos, ayudándome en todo lo que yo quisiera. Ya mis hermanos inclusive se habían casado y solamente quedaba yo en casa. Era privilegiada porque podía tener todo lo que quisiera, todo lo que necesitara. Mis padres siempre me decían: nosotros te lo podemos dar todo, hija, no hagas lo que estás haciendo. Pero yo entiendo que dicen que el amor es ciego, y yo entiendo que todo esto te enloquece también. Entrar en estas profundidades de tinieblas, ¿no?, en estas áreas donde ya estábamos penetrando, áreas de droga, áreas de delincuencia, áreas de gente, aunque yo en esos momentos no formaba parte, estaba ahí, áreas de prostitución, áreas muy profundas, de mucha maldad, de mucha malicia, y todo eso yo ya lo comenzaba a vivir estando con el que hoy es mi esposo. Entonces todo lo que nos rodeaba era pura tiniebla, imagínate, ¿no? Todo mafias y cosas horribles, bandas de delincuencia, y bueno, todo esto cada vez se va agravando más, hasta el punto en que yo ya comencé la convivencia con mi esposo. No estábamos casados ni nada, pero yo me puse a vivir con él y bueno, sinceramente la manera de vida mía era estar detrás de él todo el día. Me llegó a no importar mi familia, llegué a que no me importaran mis padres, o sea, los tenía como mis enemigos, porque obviamente ellos me aconsejaban que yo no estuviera con él y que yo no estuviera ahí. Vivíamos muy juntos en el barrio, somos de un barrio que se llama La Paz, y éramos vecinos, pero a mí mis padres pasaban y mi familia pasaban días y días sin verme, y si me veían, pues me veían donde todos los drogadictos, donde todos estábamos pues ahí en una esquina tirados, liándonos porros, haciendo pues lo que hacen los drogadictos, ¿verdad? Y mi padre muchas veces pues pasaba por allá un poco alejado para ver dónde estaba su hija y qué hacía, ¿no?
Y el hombre, pues bueno, imaginémonos que estaban rotos, tenía la familia partida y el corazón de mis padres lo tenía partido, pero yo no lo podía ver y para mí en ese tiempo eran mis enemigos. Llegué a pelear mucho con ellos, a discutir, a causar mucho problema en casa, muchísimo, muchísimo, del cual obviamente después me arrepentí cuando lo pude ver, porque en ese momento no podía verlo. Me lo querían hacer ver, pero no podía, estaba ciega totalmente y yo solamente veía algo y era mi esposo, mi novio, mi chico. Él necesitaba, yo quería que él, yo veía que cada vez él estaba más metido, esto cada vez nos llevaba peor, ya la policía lo cogía ya y yo estaba todo el tiempo detrás. Obviamente, como estaba en ese mundo, tomaba también diferentes drogas y le doy muchas gracias a Dios porque nunca fui drogodependiente de nada. Nunca llegué a ser drogodependiente de nada. Todas mis amigas que llegaban allá, todas llegaron a ser, venían inocentes, pero todas llegaron a ser drogodependientes y llegaron a vender sus cuerpos para tomar la sustancia, pero yo le di gracias a Dios porque nunca pasó eso en mí. Era como que tenía un ángel que me estaba cuidando y yo estaba dentro de todo, vivía todo, pero había como una separación entre mí y todos los demás. El caso es que, bueno, ya la cosa fue tan horrible, cada vez íbamos a más, cada vez estábamos más metidos en este infierno y mi vida consistía en ahora, ya una vez que él estaba bien introducido en ese mundo, mi vida consistía en pelear y en luchar para que él saliera de este mundo, para que él saliera de la droga. Yo no miraba por mí, no pensaba en mí, no me importaba yo, no me importaba nada, me importaba él que saliera de ese lugar y mi sueño siempre era formar una familia con él, casarme, tener un buen matrimonio y tener mis hijos. Ese era el sueño de mi vida con esta persona. Entonces, siempre soñaba y el sueño no se me iba. Pero en todo esto, obviamente, pues imagínate, vivir con un drogadicto, él se inyectaba heroína, cocaína y tomaba todo lo que encontraba también, o sea, era un drogodependiente de todas las sustancias. Entonces nuestra convivencia pues era muy violenta, teníamos momentos de muchas peleas, de llegar a las manos y obviamente de que él me maltratara a mí y obviamente pues también yo me defendía, ¿no? Entonces nos matábamos vivos. Nos matábamos en casa, nos matábamos en la calle, nos matábamos donde fuera, echábamos manos de cuchillos, de navajas, de lo que tuviéramos sin ningún problema y aquello era horrible. Y obviamente todo el mundo, todo el barrio, ¿verdad?, que nos conocía, pues todos los consejos que yo recibía era: te va a matar un día, déjalo, qué complicación de vida, ¿por qué tienes que estar con él? Abandónalo, tú vales mucho más que él. Y no, ya, olvídalo. Pero había algo tan fuerte en mí, ¿no?, que había llegado un momento que ya no sabía sinceramente, ¿no? Había momentos en que tenía confusión de si era amor o lástima, porque cuando yo lo veía, que él no tenía nadie, tenía familia, pero era como si no la tuviera, y no tenía nada, ni tenía nadie. Yo decía, ¿cómo lo voy a abandonar si soy la única persona que estoy encima de él y que voy detrás de él tratando de librarlo de algunas cosas y de las que puedo los libro, de las que no? Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Y había momentos de confusión en que yo no sabía si tenía amor o lástima, pero perseveré ahí y mi convicción era rotunda: nunca lo voy a dejar, él va a cambiar. Él va a cambiar. Y esa era mi esperanza, esa era mi ilusión, esa era mi vida. Llegó un momento en el que él iba a delinquir, iba a robar con quien fuera o solo, pero llegó un momento que todo el mundo le dio la espalda porque él se le fue la cabeza, estaba totalmente loco, hacía cosas horribles y ya nadie quería ni estar con él. Entonces echó mano de mí
y yo comencé a ir con él a todos sus atracos, a todas sus fechorías, ¿verdad? Pues comencé a ir yo con él porque no tenía a nadie que le acompañara, y entonces pues me metí también en este lado. Ya iba con él, era algo horrible, porque yo, aparte del temor, que llega un momento que ya ni temor te da, ¿verdad? Pero a mí me daba mucha pena, a mí me daba mucha lástima robarle a la gente, a mí me daba, o sea, yo le decía, ¿por qué lo haces? Deja la droga, no lo hagamos más, esto es horrible, nosotros tenemos que formar una familia, tienes que ponerte bien. Total, todo esto era así, pero hasta ahí llegamos. Y después, pues también siempre estaba en las comisarías, porque lo pillaban una vez, otra vez, y yo recuerdo que, claro, cuando lo cogía la policía, pues corría el riesgo, es más, lo cogían para que él hablara de los demás, pues para chivarse y encarcelar a los otros, pero esto era una ruina para él, para cuando saliera el que fuera lo iba a matar, y yo que siempre vivía para protegerlo, ¿no? Recuerdo que cuando él estaba ahí, pues con mucho pesar, yo me acuerdo que, bueno, que iba a verlo, me dejaban verlo un momento, y me acuerdo que le llevaba pues la droga para que él no tuviera síndrome de abstinencia y hablara y se chivara, ¿no? Entonces yo recuerdo que, bueno, lo hacía de muchas maneras, me metía las pastillas en la boca, le hacía bocadillos, ¿no?, de huevo y tortilla por dentro, se las metía, se las deshacía, tantas cosas que uno dice, Dios mío, ¿no? ¿Cómo te da la capacidad de la mente para hacer tantas cosas, tantas, que uno no se imagina, ¿no? Bueno, pues todo esto pasó, y muchas cosas más. Tuvo sobredosis, tuvo 3 sobredosis, las cuales me pilló con él. Y bueno, pues yo tenía 13, 14 años, no tenía más, pero todo lo que estaba viviendo me hizo madurar en algunas cosas, solo en algunas cosas, no en todo. No me hizo una mujer adulta, y en muchas cosas no era madura, pero en unas áreas tuve que madurar la fuerza, porque la circunstancia te hacía madurar. Entonces yo recuerdo que me pilló 3 sobredosis con él, en el cual él cayó muerto, y no había manera, pero Dios me dio las fuerzas para sacarlo de ahí, o Dios quiso sacarlo de ahí, ¿verdad? O sea, momentos muy difíciles, momentos muy fuertes, momentos donde estás asqueada y dices, bueno, ¿qué es de mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Todo el mundo me dice que valgo mucho, todo el mundo me dice que tengo mucho mérito por lo que estoy haciendo, pero en realidad, ¿de qué me sirve? ¿A dónde voy a llegar? Había momentos que me encontraba así, y bueno, recuerdo que las noches, cuando quedaba yo en casa y él se iba, aquí decimos, a buscarse la vida, ¿no?, a robar para alimentar su vena, pues yo recuerdo que pasaba las noches enteras sin dormir, asomada en un balcón, en otro balcón, en una ventana, en otra ventana, y yo hablaba con un Dios desconocido. Decía, Dios mío, ayúdalo, ¿dónde está? Tráelo ya, está tardando mucho, lo habrán cogido, no lo habrán cogido, y todo esto era así. Recuerdo que un día me levanté de la cama, y cuando fui a salir de la casa no encontraba mi ropa, y no encontraba mi calzado, mis bambas, mis tenis, y buscando por toda la casa no había manera de encontrarlo. Y bueno, resulta de que él se lo había llevado para venderlo, para comprar droga. Yo me encontré sin nada, me encontré sin ropa, ¿no? O sea, yo lo llevó todo. Y total, todo esto era tremendo, ¿verdad? Y muy fuerte. El caso es que yo ya comencé a buscar soluciones para él. Y en una de estas, para adelantar un poquito, ¿verdad?, ya habíamos ido a muchos sitios, íbamos a médicos, comprábamos droga sintética, comprábamos metadona, ahora la regalan, pero antes valía muy cara, y entonces íbamos a todo esto. En todo esto yo vivía apartada de mi familia, sumida en este mundo nada más. Mi vida era él, mi pensamiento era él, mi objetivo era él, mi sueño era él, y mi visión era formar mi familia un día con él y tener mis hijos. Todo esto era muy negro, muy negro, muy negro, muy oscuro, y cuando yo lo hablaba con la gente, algunos me decían, sí, pero Elena,
no eres consciente de que un día lo van a matar, va a morir, cualquier cosa va a pasar y no ves que esto no va a prosperar. Y yo tenía esa esperanza, yo decía, sí, él va a cambiar, él va a cambiar, él va a cambiar, yo lo voy a cambiar, yo le decía, yo lo voy a cambiar, yo lo voy a conseguir, ¿no? Y la gente admiraba mucho esta actitud mía, nunca fui llorando por las calles, nunca fui, pues siempre iba bien, pero tenía mi pena dentro y tenía mi tristeza, ¿verdad? Obviamente dentro de mi ser estaba muy triste, pero adelantando, buscando remedios para él, un día, yo me acuerdo que él siempre me cantaba una canción cuando estaba drogado. Él me decía, yo sé una canción, porque yo iba a la escuelita dominical y me la cantaba, y me cantaba, Zaqueo, hombre bajo fue que nunca más creció. Y entonces yo decía, pero tú estás loco, ¿no? Y me reía de él, me burlaba, porque yo no conocía nada del Evangelio, absolutamente nada, nunca me habían hablado. Pero un día me llegó de que su madre estaba en una iglesia. Su madre había andado en la mala vida, y bueno, pues ya él os lo contará, ¿verdad? Porque es cosa de él. Pero su madre le abandonó a él cuando él tenía 9 años y resulta de que ahora estaba en una iglesia reuniéndose. Y entonces yo dije, pues esta es la mía, voy a llamarla y voy a decirle que nos eche una mano, y que si tiene a Dios, pues que nos saque Dios de todo esto. Entonces eché mano de ella, la llamé, le pedí ayuda y bueno, para hacerlo largo, corto, comencé a ir a una iglesia. Me costaba mucho. Iba y me escaqueaba, ¿no? Cuando me venían a buscar, o sea, me escondía, pero al final comencé a ir. Tenía 15 años y recuerdo que él no venía conmigo, iba yo sola, fui 2 o 3 veces, empecé a escuchar la palabra de Dios, yo nunca antes la había escuchado, yo no sabía que había un evangelio, yo no hice la comunión cuando tenía 9 añitos, como lo suelen hacer todos los niños. Era tan rebelde que ni quise hacer la comunión. Mis padres me decían, pero chiquilla, haz la comunión. Y yo decía, ¿qué comunión? Y yo no quiero nada de eso, eso es mentira. Y ya desde pequeña yo era rebelde a estas cosas. Pero, ¿qué cosas, no? Que empecé a ir a una iglesia, a escuchar la palabra de Dios, y al poco tiempo, un día fui con él, con mi novio. Y resulta de que ya nosotros estábamos desahuciados, o sea, él estaba desahuciado por los médicos, o sea, su estado era muy crítico, estaba ya enfermo también, él estaba echando mucha sangre por la boca, hasta trozos de hígado echó, y su situación era muy crítica. Nosotros habíamos pasado inclusive juntos algunas enfermedades contagiosas, por ejemplo la hepatitis, la pasábamos juntos, parecíamos 2 viejecitos, esto antes de yo ir a la iglesia. Y después, inclusive, pues sustancias que él tomaba, que estaban un poco adulteradas, a mí, por las relaciones, me causaban contagios. Pues muchas veces tuve que ir de urgencia y encontraban que lo que yo tenía era una reacción de la sustancia que él había tomado, que estaba adulterada y cosas así, o sea, era horrible. El caso es que con 15 años llego a la iglesia y un día voy con él y antes de entrar, pues él tomó de todo, ¿verdad? Y recuerdo que todas sus cosas pues las llevaba yo encima, se acostumbra a meterte ahí en los pechos, que la jeringuilla, que la droga, la papelina y todo lo demás, y yo iba así ese día. Y recuerdo que aquel hombre que estaba predicando, que yo no entendía nada, hizo un llamado a recibir a Cristo. Y yo me acuerdo que algo, en el momento de que el hombre dijo que levanten su mano los que quieran recibir a Jesús, algo levantó mi mano en aquel momento, una fuerza superior levantó mi mano. Y yo recuerdo que comencé a llorar. Yo no sabía por qué lloraba, pero yo comencé a llorar con un sentimiento, con una profundidad, con algo, con un compungir de corazón, algo tremendo. Fui adelante, hice la oración y yo salí de allí, no podía parar de llorar.
Estuve toda la tarde llorando, toda la noche llorando, todo el día del otro día llorando. Estuve 2 o 3 días, llora que llora, y yo decía, pero ¿por qué lloro? ¿Por qué tanto llorar? Pero el caso es que yo me sentía bien llorando. Yo recuerdo que mi esposo, que entonces yo ya habíamos ido a un lugar para que él comenzara a curarse de nuevo. Después de tantas veces, nos habíamos encerrado muchas veces en casa, en la habitación, para que él me decía no me dejes salir, aunque yo haga lo que haga no me dejes salir, pero al final acababa pegándome y acabamos tan mal que bueno, que rompía la puerta y se iba. Entonces, en esta ocasión habíamos buscado otra vez otra cosa, otra oportunidad, y ya estábamos más en contacto con su familia. En este caso con la madre, que era la que estaba yendo a la iglesia, y yo comencé a ir. Ese día yo recibí a Cristo en mi vida y nací de nuevo. Tenía 15 años y fue algo tan grande lo que pasó dentro de mí. No se puede explicar, ¿verdad? Dice, el viento sopla y no sabe de dónde viene ni a dónde va, pero el caso es que lo estás sintiendo. Fue algo precioso. Ok, ya empezamos a ir a este centro con su madre y fuimos. Él fue a vivir a casa de su madre, y en ese entremedio había días que yo estaba con él y había días que yo volví a casa de mis padres. Cuando yo entro en casa de mis padres me emociona, ¿verdad? Entro con mi Biblia, y cuando me ven con una Biblia, pues dicen, ¿qué le ha pasado a esta loca? ¿Dónde vas? Entonces yo le digo, yo he entregado mi vida a Dios, he dado mi vida al Señor, y ahora pues quiero vivir con Él. Entonces todos comienzan a burlarse de mí, y mis padres dicen, dejadla, está loca y tal, ya sabemos quién es. Y mi familia, ¿no? Mis hermanos, mis hermanas, decían, bueno, ahora se ha convertido en monja y aquí tenemos a Solmetralla, ¿no? Me decían. Y bueno, aquello pareció cachondeo, a mí no me importó, pero yo comencé así, ¿no? Mi vida. Y al poco tiempo, al mes, resulta de que mi esposo, mi novio entonces, que no estábamos casados, recibe al Señor también. Ok, a partir de ahí, a mí nadie me dice nada, yo no sabía lo que significaba la palabra, o sea, nunca había oído la palabra fornicación, para mí era una palabrota, no sabía lo que era eso, nunca en mi vida la había oído, no sabía lo que era, pero nadie me habló de ella, nadie me dijo nada. Yo convivía con mi esposo, teníamos relaciones sexuales, desde que yo era casi pequeña, para mi vergüenza, pero resulta de que yo siento que nosotros estamos en pecado y que no podemos tener relaciones sexuales. Yo pregunto y me dicen que estamos en fornicación. ¿Y eso qué palabrota es esa? Entonces me lo explican, ¿no? Me dicen que es tener sexualidad antes del matrimonio y que eso es pecado, que Dios dice que no lo hagamos. Entonces yo le digo a él, mira, yo lo siento, pero yo me he convertido al Señor y yo no voy a tener más relaciones contigo hasta que nos casamos. ¿Quieres que nos casemos? Él estaba en un proceso en ese momento de dejar la droga. Fue un proceso bonito y difícil, bonito y amargo, dulce y amargo y difícil. Fue un proceso muy difícil, pero estábamos en ese proceso cuando yo vengo y le digo eso. Y él me dice, ¿qué dices de casarnos? ¿Eso qué es? Nosotros somos un matrimonio, tú eres mi mujer, yo soy tu marido, ¿dónde vas? ¿No? Y entonces yo le dije, no voy a tener más relaciones contigo. Y él se volvía loco. Recuerdo que, claro, la transformación no había sido tanta todavía, ni el trato de Dios, nos peleábamos, discutíamos, él me decía, tú estás loca, no puede ser, tú eres mi mujer, ¿qué dices? Y él tenía un espíritu muy machista, ¿no? Entonces, y yo le dije, lo siento, de verdad que no voy a acostarme más contigo, de verdad que no voy a tener más relaciones contigo. Aquello fue todo un reto y fue muy difícil, pero quiero decirles que, claro, nosotros
prácticamente convivíamos, y por la necesidad que yo lo trataba a él en aquel momento. Él estaba en su casa de su madre, y yo a veces dormía en casa de mi madre, pero es que yo vivía con él, y ahí decidí a veces irme de vez en cuando a casa de mis padres porque me apetecía. Dios descorrió el velo del entendimiento en mi vida, y en ese momento yo pude ver tanto daño que yo hice en mi casa, tanto dolor que había pasado mis padres conmigo. Obviamente les voy a decir algo: a día de hoy tengo hijos y ahora entiendo el dolor de mis padres, porque tengo hijos y sé cuánto se quiere a un hijo y sé cuánto duele un hijo. Entonces ahora es que lo puedo entender, y Dios mío, cuánto yo les hice sufrir, cuánto, pero ellos siempre estuvieron ahí con sus brazos abiertos. Entonces había días que me apetecía estar con ellos, estar con mi familia, necesitaba estar con ellos, cosa que antes había desechado, pero convivía con él en la misma casa, dormíamos en la misma cama, y él muchas veces me buscaba y yo le decía: lo siento, pero yo le he dado mi vida al Señor, y yo le he dicho algo a Dios. Yo le he dicho que si Él es real, yo también voy a ser real con Él, que yo no estoy jugando, que si verdaderamente Él es real y Él viene a cumplir mi sueño, yo voy a ser real y no voy a fallar. Entonces yo lo veía a él impresionado, viendo que yo verdaderamente me lo había tomado muy en serio. Y bueno, aquello fue un proceso, no fue fácil, ¿verdad? Pero lo conseguí. Conseguimos estar un año. Por eso quiero decirte a tanta gente que dicen: es que cómo vas a estar y con el novio y sin tener relaciones, no puedo. Gente que dice no puedo, yo te digo: sí puedes, sí se puede. Pues yo estuve un año durmiendo en la misma cama con mi esposo y no tuvimos ni una vez relaciones sexuales. O sea, quiero decirte que sí se puede, que sí puedes hacerlo. Lo único que tienes que desearlo, que tienes que quererlo y que tienes que ser real, como Dios ha sido real. Bueno, aquello pasó, tuvimos lucha porque el tema de la boda para él era como un caos. Él decía: pero qué casar, Dios mío, o sea, era un compromiso muy grande, no, fue un mundo para él, pero conseguí casarlo conmigo. No a la fuerza, pero conseguí casarlo conmigo, nos casamos. Esto fue muy rápido. Cuando nosotros le dimos nuestra vida al Señor, nos dijeron ir al médico. Fuimos al médico, nos hicimos unos análisis y los análisis decían que los dos teníamos SIDA. Entonces comenzó otro reto. Decíamos: ahora que hemos salido de este mundo que estábamos llevando, ahora nos encontramos con esto, ahora que le hemos dado la vida al Señor, parece que las cosas se empeoran, ¿no? Y el médico nos dijo: vosotros tenéis un tiempo de vida, os queda máximo 10 años. No hay, o sea, 10 años es un reto, todo un reto, 10 años, porque acaba de llegar la enfermedad. Nosotros ya teníamos la enfermedad de 2 o 3 años antes. Yo creo que sobre 13 años, aproximadamente 14, yo fui contagiada. Yo fui contagiada por él. Él no sabemos cómo lo pilló, ¿verdad? Si inyectándose con la aguja de otro que lo tenía, o teniendo relaciones con prostitutas, o a saber. Entonces, ahí comenzaba un nuevo reto. Pero nos dijeron: no tenemos nada, no sabemos nada, estamos a cero de información de este virus. Lo que sí sabemos es que este virus es la muerte para quien lo tiene. Y yo os voy a dar un largo tiempo, un largo reto, que son 10 años. No vais a durar más. Aquel hombre nos dio sentencia de muerte, nos ofreció ser ratas de laboratorio para probar con nosotros, y le dijimos que no queríamos nada, que no queríamos que probaran con nosotros nada y que no queríamos nada. Nos fuimos de allá
Yo recuerdo que llegué a mi casa y mi madre me preguntó, pero yo ya tenía el Señor, yo ya tenía el Espíritu Santo, y con una sonrisa en la boca le dije, mamá, el resultado ha sido el que esperábamos, el que creíamos, por la forma de vida que yo he llevado, pero no te preocupes, Dios está conmigo, y Dios es el Dios que sana, Él es Jehová Rafa, Él sana. No te preocupes, me quedan muchos años de vida. Nos abrazamos, mi madre lloraba como una desesperada, ella no era cristiana, y bueno, pues aquello ya comenzó a seguir adelante, nosotros comenzamos a seguir adelante, sabíamos que eso estaba ahí, no sabíamos lo que iba a pasar, pero nosotros estábamos amando al Señor, enamorándonos de Dios, cada día nos enamorábamos más de Dios. Al tiempo nos casamos, tuvimos una boda preciosa, maravillosa, fue tan bonita, yo tenía 16 años y él 17, y éramos muy niños, pero era tan bonito, Dios estaba en medio, los pastores nos apoyaron, teníamos con nosotros la familia de la fe, tan lindo, tan bonito todo, pero había partes, ¿verdad?, en medio de la dulzura, había partes muy amargas, pero nosotros estábamos caminando, remando y remando hacia adelante. Dios derramó una medida de fe muy linda en nosotros y nos ayudó a seguir adelante confiando, derramó mucha confianza y salíamos adelante. Nos casamos sin dinero, no teníamos casa, no teníamos trabajo, no teníamos nada, pero teníamos algo, el deseo de poder ser uno y no fornicar, no juntarnos para la fornicación, el deseo de hacer un lecho sin mancilla, y no nos importaba. Hoy en día veo que mucha gente tiene que tener un montón de dinero para casarse, casa, coche, piso, yo qué sé, tantas cosas. Y yo digo, para casarse solamente hay que tener amor y ganas, no necesitamos más nada. Entonces nosotros nos casamos, pudimos comprar una casita a alguien que vivía de ocupa, y nosotros nos metimos a vivir de ocupa. Una casa que cuando llovía nos teníamos que ir porque llovía más dentro que fuera. Y la gente, algunos nos miraban como con lástima, pero nosotros éramos felices. Yo era feliz en esa casa que llovía tanto dentro. Era feliz porque me había casado, vivía con mi esposo y amaba al Señor y estábamos en el Señor. Al tiempo, muchas situaciones de no tener, pero Dios proveernos, trabajamos y nos buscamos la vida de muchas maneras. No teníamos economía y comenzamos a recoger envases de vidrio de bebidas, de cola, de todas estas bebidas que entonces las abonaban. Íbamos por la calle y cuando nos encontrábamos los envases los cogíamos. Era una vergüenza para nosotros porque era muy fácil ir a robarle a alguien y tener dinero en el momento, pero habíamos dicho que eso ya no lo íbamos a hacer más. Dice, el que hurtaba no hurte más. Entonces cogíamos estos envases, íbamos, se nos caía la cara de vergüenza, pero yo recuerdo que le decía, pero esto no ofende al Señor, esto no es pecado, lo que estamos haciendo no es pecado, ya avanzaremos. Recuerdo que después de esa etapa yo comencé a limpiar en algunas casas, después nos metimos los dos en un lugar, en un descampado todo lleno de chatarra, a recoger chatarra y a separar chatarra, que aquello era horrible porque estábamos negros, nos convertíamos en negros de mugre y llorábamos a veces desde la impotencia, decir, Dios mío, qué bajo hemos caído, ¿no? Pero yo le decía, no importa, porque esto honra al Señor, esto no es robar, nos estamos ganando nuestro sustento con el sudor de nuestra frente, no pasa nada. Y comenzamos así, en la fe y en el Señor, a hacer cosas que uno las puede ver muy tiradas, muy bajas, pero que no deshonran al Señor, a buscarnos la vida. Recuerdo que después yo compraba algo, una camiseta, la vendía y comenzamos así, calcetines, vendíamos, a buscarnos la vida, siempre algo que no deshonrara al Señor. Y fuimos avanzando hasta el punto en que ya fuimos encontrando nuestro trabajo bien, todo mejor. Pero llegó el momento de la prueba, un poquito más grande,
Resulta de que en ese tiempo nosotros formamos un grupo que se llamaba Nueva Vida. Yo cantaba, mi familia son cantantes y yo también cantaba. De los 5 añitos cantaba con mi padre y comencé a cantar para el Señor. Cosas que no eran seculares del mundo, no le cantaba a la vida, ni al amor, ni a la maté porque era mía, sino que le cantaba al Señor. Y entonces comenzamos un grupito, las iglesias nos llamaban, comenzamos a servir al Señor así, en un lugar, en otro, en una campaña en la calle, en la cárcel, en tantos lugares. Era tan bonito, veíamos tanta gente transformada que recibían al Señor, gente que se sanaba y nosotros ni siquiera sabíamos qué era eso, pero gente recibía sanidad, gente recibía el Espíritu Santo y para nosotros era algo espectacular, porque ni siquiera entendíamos muchas de las cosas que pasaban. Pero en ese tiempo yo me quedé embarazada y era mi primer hijo. Habían pasado 4 años con mi esposo sin casarme y 5 años casada. Me quedé embarazada. Y cuando me quedé embarazada, todos los médicos querían que yo abortara. Quiero correr porque quiero que usted entienda bien esto. Todos pedían el aborto porque el niño iba a nacer enfermo y se iba a morir. Y obviamente en aquel tiempo, hace 20 años o 21, no había medios, no había medicaciones, no había. Hoy tenemos un momento muy avanzado en el tema del SIDA, pero entonces no. Y los médicos todos estaban asustados y me decían: tienes que abortar, te vas a morir, tu hijo se va a morir. Todas las sentencias eran de muerte. Pero yo tenía un Dios muy grande que había cambiado a mi esposo, que para mí era el milagro más grande. Yo lo buscaba para él, a Dios, yo me lo encontré primero, fue espectacular. Pero en ese momento yo decía: no, si Dios me ha cambiado mi vida, ha cambiado mi esposo, me ha hecho que me case, tengo una casa, que llueve más dentro que fuera, pero tengo una casa, no, yo no puedo hacer esto, no le voy a defraudar a Dios. Dios para mí es real y yo voy a ser real para Él, y no lo voy a hacer. Me negué totalmente y tuve mi hijo. Muchas dificultades en el embarazo, muchas cosas, ya tú sabes, pero tuve a mi hijo y mi hijo nació enfermo. Yo le decía: Señor, yo lo voy a tener y tú haz lo que tengas que hacer con él. Si es para vida, gloria a Dios, y si te lo tienes que llevar, yo entenderé que así tenía que ser el proceso. Ayúdame a que pase lo que pase, yo siga en pie contigo. Bueno, así pasó. Mi hijo nació enfermo y comenzó el proceso. Él cada 2 por 3 en el hospital, haciéndose pruebas, mirándole todo lo demás, y ahí estaba la enfermedad. Mi hijo estaba enfermo y los médicos estaban esperando su deterioro, su bajón. Ok. A los 6 meses, que yo estaba muy crítica en mi salud, pues después de un embarazo tan complicado, en el cual nunca paré de servir al Señor. Recuerdo que viajaba a cualquier lugar de España, a las campañas, a cantar y a servir al Señor. Nosotros íbamos, mi esposo predicaba, contaba el testimonio, yo cantaba, y todo esto no lo dejé de hacer jamás, jamás. Los médicos me dijeron: no puedes hacer nada, tú tienes que estar en cama, es un embarazo muy complicado, peligroso, pum, pum, pum. Pero yo nunca dejé de servir al Señor, jamás, créame. Yo iba, incluso me acuerdo que con 8 meses, mi hijo ya era muy grande dentro. Los niños con madres así nacen muy pequeños, de muy poco peso. Y mi hijo con 8 meses ya era muy grande. Y entonces los médicos decían: no puede ser, esto no puede ser, no es normal, como el niño es tan grande, no lo entendemos. Bueno, entonces estaban esperando que yo cumpliera el tiempo, pero si no, lo tenían que sacar antes porque el niño estaba creciendo mucho. Yo recuerdo que con 8 meses, yo sola, mi esposo y los demás del grupo fueron en coche a Madrid. Teníamos un evento en el Escorial. Y yo sola, con mi barriga así gorda, todo el mundo me decía: ¿pero dónde vas? No lo hagas, mira qué peligro, qué tal y qué cual. Y Dios va conmigo. Con 8 meses me monté en el avión. Teníamos un poco de temor porque a lo mejor no me iban a dejar montarme, porque a veces ya cuando te ven tan avanzada te pueden prohibir ir, pero me dejaron. Con 8 meses yo viajé en avión sola a Madrid para hacer esta campaña en el Escorial, y de allá me volví sola también. Mi esposo y los demás iban en coche y yo me vine en avión. Bajé del avión,
Tuve una campaña que me acordaré toda la vida, en el Clot, nosotros participamos en la campaña con Carlos Anacondia y con José Zapico, y de ahí terminó la campaña y me ingresé en el hospital. Justo me ingresé en el hospital para poder tener a mi hijo. En el hospital estuve, antes de tener a mi hijo, estuve 10 días. Fueron 10 días que alguien que lo pasara sin el Señor, o sea, mujeres allí que estaban, que no tenían a Cristo, fue horrible para ellas, porque a mí me metieron en una habitación normal, al momento me sacaron de allá, me dijeron que yo no podía compartir con gente normal, me pusieron un sello amarillo de infectada y me aislaron, me pusieron sola, me dijeron que yo no podía tener contacto absolutamente con nadie, todo lo que me traían era desechable, todos los que entraban en la habitación, todos los médicos venían con guantes, mascarilla, gorro, bata, patucos, venían con todo, y yo decía, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Por qué están así? Entonces un día le pregunté a una doctora y me dijo, chica, porque tú tienes la peste del siglo XX. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué esta gente tiene tanto miedo si son médicos? Pero así estaban los médicos, con mucho miedo. Yo estaba tranquila, yo me había informado y resulta de que el SIDA solamente se pegaba por sangre o por semen, no había otra manera, pero en aquel tiempo tenían miedo de que la saliva o el aliento también lo pudiera contagiar. Entonces había un temor tremendo y yo estaba sola allí, pero por momentos salía de la habitación y hablaba con las demás chicas, les hablaba del Señor. Ellas me decían, pero tú eres diferente, y les prediqué, les hice hacer la oración. Dios me usó ahí, para que otras conocieran de Cristo. Ok, era un tiempo tremendo en ese sentido. Bueno, tuve mi primer hijo, mi estado de salud era muy dificultoso, me estaba recuperando, pero a los 6 meses me volví a quedar embarazada. Aquello fue un caos, todos los médicos se revolucionaron, la familia se revolucionó y todo el mundo a mi alrededor se revolucionó. El primer niño, como no teníamos ninguno, fue como el deseado de las naciones, fue el deseado. Aline y Elena tienen que tener un niño, todo el mundo oraba para que nosotros tuviéramos un hijo, pero ya con el segundo no se contaba. Pero el segundo llegó y aquello fue muy terrible, porque ya los médicos nos comenzaron a enseñar niños terminales de SIDA y nos llevaban allá para que yo me concienciara que tenía que abortar. El caso es que todo aquello fue un proceso horrible, horrible, pero yo le decía al Señor, tú eres mi Dios, mi hijo grande todavía estaba infectado, no había sido sano, estábamos esperando su sanidad, pero no había sido sano. Y era un reto tremendo, era una prueba tremenda, pero yo dije, yo voy a tener a mi hijo, no lo pienso matar, no voy a ser la asesina de mi propio hijo. Y tuve a mi hijo y nació enfermo. Y resulta de que, bueno, pues teníamos 2 hijos enfermos. Yo en un estado muy crítico de salud. Nunca dejé de servir al Señor, no dejé de servir, de trabajar, de salir a campañas, de predicar, no lo dejé. Iba con mis niños pequeños, cuando no los dejaba con mi familia, pero no dejé de trabajar para el Señor porque había tanta necesidad y sigue habiéndola. El caso es que a los 5 meses de mi hijo, de tener mi hijo, el segundo, a los 5 meses, mi esposo le viene una infección tremenda en los pulmones, enferma por el virus del SIDA y entra en la fase terminal de SIDA directamente. Comienza un proceso y entra en fase terminal de SIDA. Y bueno, pues ahora yo me encontraba con 2 hijos, bebés. Mi pequeño tenía 5 meses y el otro le lleva 14 meses. Entonces él estaba en el hospital muriéndose, mi esposo, y yo estaba ahí con mis 2 hijos enfermos, con mi esposo en fase terminal y sirviendo al Señor y con ellos, orando, declarando. Yo le dije, Señor, mi sueño no está cumplido todavía, porque era casarme con él,
formar una familia y tener a mis hijos. Tengo 2 hijos, pero ahora mi esposo, ¿cómo va a ser? Yo recuerdo que cuando nos dieron la noticia de que tenía el primer embarazo, nosotros nos postramos delante del Señor, nos arrodillamos y comenzamos a orar. Y le dijimos: Señor, déjanos verlos crecer. Déjanos que veamos crecer a nuestros hijos. Y esa era nuestra petición, nada más. Si tú nos has traído hasta aquí, que quisiéramos verlos crecer. Confiamos en ti, ayúdanos. Ok, esa fue nuestra petición, pero no contábamos con el segundo, y el segundo vino, lo tuvimos, él se enfermó y él comenzó un proceso de mucha enfermedad. Bueno, de mucha enfermedad no, de irse, no había esperanza, no había, él se quedó en la piel pegada al hueso, siempre en el hospital, había más hospital que otra cosa, pero yo no dejé de servir al Señor y él tampoco. Nosotros teníamos las campañas y yo me acuerdo que a pesar de mucha crítica hacia mí, porque yo decía: da igual, total, si se va a morir, si dicen que se va a morir, que se muera donde quiera que se muera, pero sirviendo al Señor. Yo siempre le declaraba: tú eres un hombre de Dios, tú eres un hombre de Dios, Fanny. Desde que nos convertimos, tú eres un hombre de Dios. Él tenía muchas dificultades como para no decirle que era un hombre de Dios, pero yo le decía: tú eres un hombre de Dios, tú eres un hombre de Dios, Dios te va a levantar, tú eres un hombre de Dios. Y esa era mi declaración, que yo no sabía ni qué era una declaración, no sabía que había poder en la lengua, no sabía que la palabra tenía poder, no lo sabía, pero siempre lo decía. Y yo me acuerdo que yo le desconectaba, yo sabía, yo era una doctora más en el hospital. Yo me acuerdo que le desconectaba las máquinas y me lo llevaba, casi que me lo llevaba a hombros con un bastoncito, 45 kilos, y me lo llevaba a las campañas, me lo llevaba a predicar, nos íbamos a las carpas, a las iglesias donde nos invitaban, a todo lugar. Yo me lo llevaba y todo el mundo me criticaba, pero a mí no me importaba. Yo decía: para que se muera en un hospital, que se muera predicando a Cristo, y ya está, que sea lo que tenga que ser, ¿no? Y así seguíamos trabajando, Ya había momentos de mucho cansancio, porque imagínate, ¿no? Todo esto era mucho cansancio. Esperaba la sanidad de mis hijos, esperaba la sanidad de mi esposo, y yo decía, siempre yo le decía la exclamación del ciego Bartimeo y de la mujer cananea: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y siempre clamaba. Había momentos que me metía en mi cuarto y fuerte, con un desgarro desde mi matriz, yo chillaba esta frase, igual que me imagino que el ciego Bartimeo. Y yo recuerdo que yo le gritaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Es literal lo que hablo. Y bueno, había momentos en los que obviamente eran difíciles, pero yo le decía: yo sé que tú eres Dios, nunca me vas a fallar, lo sé tu realeza, y estás viendo que yo también lo soy. Estoy aquí, estoy siendo íntegra y no me voy a mover. Y de verdad que nunca le reclamé al Señor, nunca le reclamé, nunca le estuve diciendo: tú dijiste, tú has dicho, recuerda que nos dijiste, que nos diste esta palabra. No, nunca. Le dije: Señor, haz lo que tienes que hacer, y el proyecto que tienes con nosotros creo que lo vas a cumplir, porque tú sí eres alguien de palabra. Bueno, seguimos adelante, y estando mi esposo muy enfermo, así, en esta fase terminal, me volví a quedar embarazada. Imagínate, yo ya no sabía si era una coneja o en qué me había convertido, porque durante 9 años no había tenido hijos, y ahora resulta de que 3 de golpe. Señor, yo me convertí en una parturienta. Total, una parturienta es la comadrona, ¿no? Yo me convertí en una mujer que tenía hijos, uno detrás de otro, y me volví a quedar embarazada. Pero ahora
Mi esposo, en el momento en el que estaba, era un momento de mucho sida en su cuerpo, y esa era la semilla que yo llevaba dentro. Los médicos no daban crédito y fue una situación muy delicada. Todo el mundo quería que yo abortara. Bueno, perdón, nadie se enteró de que yo estaba embarazada, nosotros no dijimos nada, teníamos temor a la gente, pero el médico y los médicos estaban que no, y que no, y que no puede ser, no, rotundamente no, Elena, vas a la muerte. O sea, siempre me mandaban a la muerte, y mandaban a la muerte a mi hija o a mis hijos. El caso es que aquello fue tan fuerte que la doctora retó a mi esposo y le dijo: mira cómo tú estás, tienes 2 hijos y ya esto es demasiada tentación, tienes 2 hijos enfermos y vas a tener otra. Muere la niña o muere tu esposa, y tú también vas a morir porque tú estás en fase terminal. Tú decides, vas a matar a tu esposa si la dejas, que ella tenga esa criatura. Fue horrible. Lo peor que pudo pasar fue aquello, porque mi esposo, cuando llegamos a casa, llorando, derrotado, abatido, él era un copastor, un ministro. Éramos un grupo de alabanza, un grupo musical que servíamos, y él era un ministro del Señor reconocido aquí, todos nos reconocían. Y él me dijo despedazado: lo siento, Elena, pero vas a abortar. Digo, no lo voy a hacer. Vas a abortar, lo siento, vas a abortar, yo no te quiero perder. Yo no tengo 2 hijos. Nosotros habíamos hablado con una hermana mía, y le habíamos dicho, ella se llama Loli, ha sido como una madre para él y para mí como mi hermana mayor, y no voy a decir como una madre porque siempre he tenido a mi madre, la cual siempre ha estado ahí conmigo y sigue estando, gracias a Dios. Entonces le hablamos a ella y le dijimos: mira, Loli, si un día nos pasa algo, queremos que nuestros hijos sean tuyos y que tú tires de ellos para adelante. Aquello fue un pacto y fue así. Nosotros vivíamos tranquilos de que si nos íbamos, ella iba a estar con ellos. Pero ahora mi esposo me decía: no, si tú te mueres y yo me quedo vivo, ¿yo cómo hago para tirar con 2 niños? Y si esta nace y vive, ¿yo cómo hago? No podré. Total, él entró en una depresión muy grande y fue un tiempo terrible. Yo veía que él se me iba a morir, ni de la enfermedad, de la depresión. Y entonces yo dije: tengo que hacer algo para pasar este tiempo. Hicimos los papeles para el aborto. Y yo oraba, ayunaba, ayuné todos esos días me dieron rápido, arreglé los papeles y en una semana yo ya tenía que ir a abortar. Era un lunes cuando yo tenía que ir a abortar, y toda esa semana yo ayuné diciéndole al Señor: Señor, abre una puerta. Señor, abre una puerta, yo no quiero abortar, tú estás viendo el momento, tú estás viendo la situación, Falín se me muere y esto tiene que salir por algún lugar, y tú eres el Dios que abre todas las puertas, abre una puerta. El caso es que un domingo, al día antes de ir a abortar, una profeta se levantó en la iglesia, Fede, y ella habló de parte de Dios diciendo: hay aquí alguien que mañana va a cometer algo tan terrible que si lo lleva a cabo, le dice el Señor, que su propia culpa le va a hacer no prosperar y morir. Mi esposo se levantó, yo estaba ministrando la alabanza en aquel momento, y mi esposo se levantó del final de la iglesia, de la última silla, y vino hacia adelante. Nadie sabía que yo estaba embarazada, y él confesó y dijo: mi esposa está embarazada, y mañana le iban a practicar un aborto. El yugo se rompió por completo. Cuando aquello pasó, hubo un silencio sepulcral en la iglesia, Y cuando terminamos, hubieron
unos cuantos que nos vinieron a apoyar y muchos otros que nos dijeron: merecéis que os muráis por lo que estáis haciendo, estáis provocando a Dios, os vais a morir, todo lo que estáis haciendo es provocar, no os dais cuenta de que lo que estáis haciendo, no tenéis nuestro apoyo, os vais a morir porque estáis buscando la muerte. Nos quedamos con muy poco apoyo, pero teníamos el apoyo del Señor. Os le doy gracias porque siempre estuve arropada por los míos y nosotros caminamos y dijimos: no importa, vamos para adelante, estamos los dos juntos, vamos para adelante. Seguimos el proceso. En todo esto nosotros estábamos pues sirviendo con el grupo de música, era evangelísticamente era el ministerio que Dios nos había otorgado, éramos evangelistas y gracias a Dios teníamos un resultado tremendo, sanidades, milagros, mucha gente convertida al Señor, gente sacada de la cautividad, salían de las drogas. Fue algo, un tiempo hermosísimo, que Dios nos respaldó con su gloria, con su unción y seguíamos trabajando. En ese tiempo Dios nos llevó a ponerle, Dios le puso a él de copastor, una ayuda muy grande, siempre vivíamos muy cerca de los pastores y de ahí nos mandaron a abrir la iglesia, abrir una iglesia, un punto de testimonio. Cuando fuimos a abrir el punto de testimonio, a él lo encomendaron de pastor, abrimos en el lugar de nuestros mayores errores, de nuestros mayores fracasos. Abrimos en nuestro barrio, en el barrio de La Paz. Por años yo le pedí al Señor que enviara a alguien a abrir allí, que había necesidad, y Dios nos envió a nosotros. Entonces resulta de que abrimos y tremendamente a los 3 meses habíamos venido de hacer unas cruzadas por México y por Colombia, recuerdo. Y después de venir de ahí, nuestro pastor nos envió a abrir esta iglesia. Recuerdo que a los 3 meses el lugar estaba lleno de gente del barrio, habían recibido la palabra, se habían convertido al Señor, le habían dado sus vidas y nosotros estábamos en el cielo, en una nube, decíamos: Dios mío, ¿qué es esto, Señor? Las iglesias casi que eran pequeñas y nosotros en 3 meses se había llenado, decíamos: Dios mío, ¿qué está pasando? Entonces yo comencé pues a estar pastoreando con mi esposo, obviamente, ¿verdad? A él lo habían encomendado de pastor, a mí no, pero yo estaba con él, entonces frenemos un poquito el tiempo. Hacía como 5 años atrás el grupo de música ya se disipó, ¿no? Cada uno cogió su rumbo, yo me quedé sola, yo creí que era lo último ya de mi historia, de yo cantar, pensaba que ahí se acabó todo, pero cuando algo acaba, otra cosa empieza en el Señor, y mi esposo me dijo: no, tú tienes que seguir cantando, recuerdo, y le agradezco mucho porque me animó mucho ahí, y entonces comencé a grabar, me hicieron pistas y me hicieron de todo, total, todo eso recurrí ahí. Y bueno, todo eso, seguíamos con mis hijos enfermos, lo llevábamos continuamente. Recuerdo que un día nos llamaron, voy a hacer un paréntesis porque dejé lo más importante, nos llamaron por teléfono para que fuéramos corriendo porque unos análisis habían salido mal, y cuando fuimos corriendo yo le decía a él: el niño está sano, Falín, y él me decía: ¿tú crees? El niño está sano. Y cuando llegamos nos dijeron que los análisis habían salido bien, que había que repetirlo. Y otra vez lo repitieron como 4 o 5 veces y los análisis salieron bien. Mi hijo sanó, mi hijo fue sano y salimos hasta en periódicos del hospital, y aquello fue una fiesta tremenda. Organizamos una fiesta, recuerdo que fue algo impresionante, me quedaban 2 enfermos, la gente me decía: sí, pero te quedan 2, y yo decía: bueno, pero ya me queda uno menos y voy a celebrarlo, como diciéndome: no celebres que todavía te quedan 2 enfermos, ¿no? Y yo decía: sí, pero Dios mío, vamos, esto hay que celebrarlo. Y aquello fue algo exageradísimo, de lindo, de bonito. Mi primer hijo, Jonathan, había sido sano. A los meses o al año
me llamaron diciéndome que mi otro hijo también había pasado lo mismo que el primero, y también mi segundo hijo había sido sano. Ellos tuvieron periodos muy difíciles. Este segundo hijo estuvo a punto de marcharse nada más nacer. Nada más nacer tuvo una crisis terrible y él tuvo un derrame interno. Él había reventado por dentro, estaba todo lleno, se desangró por dentro cuando nació y estuvo a punto de irse. Fueron tiempos muy difíciles, pero ahí estábamos. Yo recuerdo que terminada de parir, lo miraba entre cristales, yo no había podido tocar a mi hijo y yo le decía: Dios mío, no lo he podido tocar, no he podido hacer nada, nada más nacer ya se está yendo, pero yo declaro que sale, que lo toco, que lo abrazo, que... Y ahí yo hacía una guerra espiritual todo el tiempo y le agradecía al Señor que tenía a mi hijo conmigo. Y total, salió de allá, tenía la enfermedad, pero me llamaron que mi hijo estaba sano. Y mi hija pequeña también le pasó igual, ella enfermó, ella tuvo una enfermedad de muerte en la médula, y entonces nadie me daba esperanza. Ella tenía 6 meses, 4 o 6 meses, y nadie me daba esperanza. Estuvo con un niño al lado, su nombre es Jonathan, que estaba desfalleciendo y murió delante de mí. Pero yo decía: mi hija vive, mi hija vive. Yo declaraba vida en aquella habitación de muerte. La abuela me decía: mi nieto estaba así, así estaba mi nieto, pero mira cómo está, así le va a pasar. Y yo decía: no, no le va a pasar. Yo quito el espíritu de muerte, yo soy tu muerte. Y yo le decía: yo vengo, yo soy tu muerte, muerte, yo soy tu muerte. Y vengo con la vida en el nombre de Jesús. Y bueno, total, mi hija salió de allá y un día me llamaron también que estaba sana. Mis 3 hijos fueron sanos completamente, no tienen nada en la sangre, no tienen secuelas de SIDA. Nadie podría decir, ningún médico hoy podría decir que mis hijos tuvieron ese virus en la sangre, jamás. Y bueno, aquello fue, pues imagínate, de mucha fuerza para nuestra vida y de enfrentar ya situaciones como David, ¿no? Yo le decía a mi esposo: no, el mismo Dios que nos hizo matar a un oso, un león, nos hará matar a este incircunciso, a este gigante. Este es el tercero, le decía yo con mi hija. Este gigante es el tercero, pero hemos matado a un oso, hemos matado a un león, pero aún no son sanos, pero van a ser. Y fuimos para adelante. Total, ya abrimos la iglesia. Comenzó a crecer, aparqué un poquito el ministerio musical que ya yo sola estaba llevando a cabo. Anteriormente el nombre del grupo era Nueva Vida, ahora mi nombre era mi nombre de pila, Elena Flores. Y bueno, la iglesia comenzó a crecer, nosotros comenzamos a viajar, el Señor nos sacó a las naciones, ¿verdad? Y nos iba llevando a cruzadas y eran de mucha bendición, pero ahora estábamos también con una iglesia como evangelistas, pero también como pastores, mi esposo encomendado y yo apoyándole en este ministerio. Al año de estar aquí, me levantaron como pastor a mí, me encomendaron en un presbiterio y me encomendó al pastoreo también, porque habían reconocido que yo no era solamente la esposa de un pastor, sino también tenía el ministerio pastoral. Y yo decía: Dios mío, pero ¿qué más da, no? Y bueno, esto comenzó así, me entregaron una iglesia, comenzó él a pastorear en un lugar, yo en otro lugar, y comenzamos a levantar a la misma vez 2 iglesias, en la suya y yo la mía, ¿no? Las que nos entregaron eran del Señor. Y bueno, Dios estuvo tanto con nosotros, nos respaldó tanto. Yo recuerdo que en 9 meses, 8 meses pastoreando, era como una prueba, ¿no? Me estaban como probando a ver si verdaderamente yo servía para este oficio, ¿no? Y gloria al Señor, el Señor me respaldó mucho, salía a las calles, no tenía problema, trataba con la gente y se me llenó la iglesia, vinieron como 100 y pico de personas en 7 meses, todas nuevas, todas vírgenes para recibir a Cristo. Y bueno, aquello fue un avivamiento impresionante que estábamos viviendo. Me acuerdo que en aquel tiempo, ¿verdad?, me tiré a una campaña, estando pastoreando yo,
una campaña muy tremenda, donde millones de personas recibieron la palabra del Evangelio. Hay una feria aquí que se llama de Abril, y esa feria, pues dijimos, ¿no? Vamos a coger una caseta en la feria de Abril, cristiana, y la cogimos, valió mucho dinero, nuestra cobertura con nosotros, pusimos el dinero. Aquello fue mucho gasto de dinero, porque valía mucho, pero usted sabe que predicar a Cristo cuesta dinero aquí en España, y cuesta mucho. Las almas nos cuestan dinero, pero no nos importa, a Él le costó la sangre, a Jesús. Y bueno, hicimos aquella campaña que duró una semana, y que millones, no sé cuántos millones de personas aproximadamente pasan por allí, escucharon la palabra del Evangelio, muchos la recibieron, y bueno, fue tremendo, ¿no? Entonces Dios estaba pasándose conmigo, ¿no? Yo estaba contenta porque el Señor estaba siendo tan bueno. Y seguimos adelante. Cambiamos de local porque se nos quedó pequeño, nos fuimos a un local más grande, y entonces luego con el tiempo juntamos las dos iglesias. La iglesia que yo estaba pastoreando, yo la traje a donde mi esposo estaba en aquel local. Fuimos creciendo y viajando y estando en la iglesia pastoreando, tomando terreno. Hoy nos encontramos en una nave de 1000 y pico de metros. La cogimos hace 8 años, donde era imposible, donde valía todo muy caro. España no estaba en crisis y todo era carísimo, pero le creímos al Señor y tomamos la nave para multitudes. El Señor nos había dado tantas palabras así, y dijimos, vamos. Tomamos la nave, y a todo esto mis hijos sanaron y mi esposo se recuperó. Cuando abrimos la iglesia, mi esposo todavía estaba muy enfermo, pero al tiempo mi esposo se recuperó y comenzó a avanzar, total, algo hermoso, ¿no? Lleno de salud. Y ahí fuimos los dos caminando. Obviamente comenzar la obra y llevar, bueno, los pastores saben de lo que hablamos, ¿no? Es dulce y amargo, ¿verdad? Tiene sus momentos malos y sus momentos tan difíciles. Total, el caso es que seguimos adelante trabajando duro, trabajando arduamente, tirando también de nuestros hijos, y ellos eran pequeños pero han ido creciendo. Ellos nos acompañaban ya en el ministerio. Recuerdo que con 7 años ya mi mediano tocaba la batería en la iglesia, y con 8 años el mío grande tocaba las congas y las timbalas, ¿no? Él tocaba las timbalas, las congas, y el otro tocaba la batería. Con 7 añitos, nadie les enseñó, pero ellos lo hacían. Y mi niña, con 5 años, cuando abrimos la iglesia, cantaba conmigo. Que no teníamos música, no teníamos aparato, no teníamos nada, todo lo hacíamos a capela, pero íbamos para adelante. Y bueno, hoy nos encontramos en la ciudad de Barcelona, en una iglesia de muchos metros para aquí, ¿no? El Señor nos ha bendecido con la gente, nos ha enviado gente, y hace 2 años puso en nuestras manos una radio. Y bueno, pues siempre nosotros, mi esposo y yo, conocimos el Evangelio por una emisora de radio, y él se convirtió por la emisora de radio, y los medios, y fuimos muy utilizados en aquel tiempo en las radios. Casi siempre hemos hecho un programa de radio, hemos estado involucrados con la radio, y hace 2 años el Señor nos pone una radio en nuestras manos, una emisora, la cual costaba mucho dinero, nos era casi imposible, pero nos da una emisora para toda la ciudad de Barcelona. Y nosotros aceptamos el reto. Dijimos, Señor, si tú no la das, será porque tú quieres hacer cosas. Y la tomamos. Y comenzamos a trabajar muy duramente, a pedirle al Señor economía, porque era muy difícil llevar esto adelante. Y no le voy a decir que ha sido fácil ni que está siendo fácil. Esa área es un área muy difícil. Nos encontramos a veces
nosotros como personas limitados, pero tenemos al Dios de las limitaciones que no tiene limitación. Él pasa todas las limitaciones y siempre Dios está ahí, abre puertas, hay momentos difíciles, ¿sabe? No tenemos apoyo, la Iglesia no se ha animado a apoyarnos. Hasta el día de hoy no hay 2 pastores que están ahí haciendo su programa, se lo agradecemos, pero créame, la Iglesia en España, en Barcelona, no tiene miedo a la economía, vive en crisis, pero nosotros, y no quiero ofender a nadie ni criticar a nadie, no quiero hacer esto, pero quiero decir que hay una emisora que nosotros hemos puesto en manos de todos y que nadie echa mano de ella. Bueno, los que están 2 o 3, más 2 que 3, ahí están. Y total, es difícil, pero nosotros estamos siguiendo adelante con este reto y Dios no nos ha fallado. Bueno, al año de tener la radio, Dios pone en nuestras manos un canal de televisión para toda Barcelona. Y nosotros decimos, ¿cómo va a ser, Dios mío? Esto es muy grande. Nos dicen que no tenemos dinero para pagarlo. El dueño del canal nos dice, no tenéis dinero para pagarlo. No, pero lo vamos a pagar. No tenéis dinero para pagar, no, pero lo vamos a pagar. Tú dánoslo, entréganoslo, es el tiempo de Barcelona. Queremos que la ciudad sepa que Jesucristo es el Señor. Queremos entrar en los hogares, queremos, sí lo queremos. Y luego cuando nos dábamos la vuelta decíamos, Dios mío, estamos locos, ¿qué estamos haciendo, no? Pero el canal llega a nuestras manos y hoy estamos trabajando en el canal de radio y en la emisora de, en la emisora de radio y en el canal de televisión Cairo, radio, televisión Kairos, para toda Barcelona. La radio llega a pueblos, tanto por un lado de la ciudad como para el otro lado, llega a muchos pueblos, llega a las montañas, llega a la cárcel. Tenemos contacto y comunión con la cárcel, que nos están escribiendo y todo lo demás, y bueno, se está dilatando la onda a un montón de lugares que no deberían de llegar, pero que están llegando, y la televisión también se está dilatando a donde no debería de llegar, porque la onda tiene un límite y se está dilatando, y gente de lejos está viendo la televisión. Y bueno, queremos decir que estamos contentísimos, que vemos el favor de Dios con nosotros, que no tenemos palabras para darle gloria a Dios. Hace un año nos encomendaron de apóstoles porque nosotros no lo entendíamos y decíamos, nosotros nos da igual no llamarnos nada. Nosotros somos Falín y Elena y lo único que queremos es honrar a ese Dios que tanto amamos, a nuestro papá. Y bueno, sinceramente, o sea, no nos importan mucho los nombres, ¿no? Pero nos encomendaron de apóstoles porque entendieron que Dios nos había entregado la ciudad y éramos gente de territorios. Y bueno, pues gloria al Señor, aquí estamos sirviendo a Dios, dándole la gloria, dándole la honra. El Señor nos ha seguido abriendo las puertas, le damos muchas gracias a alguien muy especial que también nos está abriendo las puertas para viajar, para bendecirnos, ¿verdad? Él es el apóstol Ricardo Di Rocco y estamos contentos con todo esto. Otra gente también nos ha apoyado, otra gente también ha estado aquí, en concreto también pastor de Venezuela, José Rea, nos ha bendecido cada mes con una ofrenda, también durante un año él nos estuvo apoyando y bueno, todo esto nosotros lo guardamos en nuestro corazón y para nosotros es muy importante, de verdad que lo agradecemos muchísimo. Estamos seguros que ustedes no lo van a perder, están sembrando en una tierra con fertilidad y bueno, pues estamos felices, estamos contentos. Quiero decirles que estamos a su servicio y que si algo de nosotros les edifica, para mí es de mucha bendición. Yo espero que muchos escuchen este testimonio y sean cambiados. Hasta aquí tú ya
ya has visto y has oído, ¿verdad? Pues todo lo que ha sido mi vida. Todo no, porque hay muchos detalles, pero más o menos, ¿no? Ya con esto es bastante. Ahora, yo no te lo cuento, ni te lo he contado, ni para impresionarte, ni para que veas, oh, qué héroe, cómo ha pasado todo esto y todo lo demás, ni para que tú veas qué fiera, dónde me ha llevado el Señor, ¿no? ¡Wow! Cómo la he exaltado, qué mujer es ahora. No, de verdad que no. O sea, eso es lo de menos. Yo te cuento todo esto porque yo sé que hay tanta gente como quizás tú que te puedas identificar conmigo. A lo mejor no en tanta profundidad, o a lo mejor en más profundidad. A lo mejor tu vida no ha sido la misma que la mía, pero se parece. A lo mejor tu vida ha sido peor que la mía, ¿verdad? Pero sea como sea, yo te cuento esto porque hay tanta gente que está viviendo lo que yo viví. Hay tanta gente que ha vivido lo que yo viví, pero que a pesar de haber salido de ahí, no se ha terminado de realizar como persona. Yo quiero decirte algo. Si yo he llegado hasta aquí, no ha sido por nuestros méritos. Sabes que el mérito lo tuvo Cristo, que el mérito lo tuvo Él al dar su vida por mí, por ti, en la cruz del Calvario, derramar su sangre y no quedar muerto, sino resucitar. Dios ha sido el que ha hecho posible todo esto que yo te acabo de contar. Nadie más lo ha hecho posible. Yo no pude cambiar a mi esposo, yo no pude. Hice de todo, locuras, hice de todo, pero yo no pude cambiarlo. Tuvo que venir Cristo a cambiar su vida y tuvo que venir Cristo a cambiar la mía. De ahí, Él ha hecho todo lo demás. La sanidad de mis hijos no la hice yo, la hizo Él. El esfuerzo de mi parte, o la valentía, ¿verdad? Qué mujer más valiente, es porque Él ha puesto eso en mí. Yo estoy segura que sin Él a lo mejor no hubiese sido capaz de hacerlo. Pero yo quiero decirte algo. Si Dios no está en medio de todo esto, no lograrás el triunfo, no lograrás la victoria. Dios quiere hacer contigo no solamente lo que ha hecho conmigo, más. Dios te quiere llevar a lugares delicados, a pastos verdes. Dios te quiere llevar a delicias. A su diestra hay delicias y Dios quiere que tu vida sea así. Dios quiere que tú tengas una buena vida de calidad, una vida de salud, una vida fortalecida, una vida feliz, porque Dios quiere hacernos felices. Él es Padre y quiere que sus hijos sean felices, pero tenemos que ser sus hijos. ¿Cómo podemos ser sus hijos? Recibiéndole en nuestro corazón como nuestro Salvador y Señor, como el dueño de nuestra vida, dándole nuestro corazón a Él. Es la manera que podemos ser sus hijos. Si quieres, hazlo ahora mismo. Solo tienes que decirle: Señor, quiero darte mi corazón, mi vida entera, y recibirte como Señor y Salvador de mi vida. Quiero que seas mi Dios, mi Padre. Quiero ser tu hija. Quiero nacer contigo. Quiero ser parte de ti. Si tú lo haces, tú vas a ser su hijo o su hija y Él va a comenzar un trato en ti maravilloso. ¿Ok? Eso hizo conmigo. Ahora, yo sé que muchas mujeres y quizás hasta muchos hombres están quebrantados en este momento escuchando lo que acaban de escuchar. Y yo quiero desatar una palabra para ti, una palabra profética. Yo decreto en el nombre de Jesús que tú vienes a alinearte con la palabra de Dios, que tú vienes a ser un adorador. Un adorador es alguien que obedece a la palabra de Dios. Y esto hace que tu vida venga al éxito, venga a la victoria, venga al triunfo en el nombre de Jesús. Dios no lo ha hecho conmigo porque yo sea la niña elegida. Dios lo hace con todos aquellos que quieran y que lo deseen y que se pongan en sus manos. No hay manos como las de Dios. Él sabe moldearte y tratarte y darte lo mejor.
Por eso yo decreto en esta hora que tu vida viene al éxito en comunión y en relación con Jesús. No creas que eres una desechada, no creas que eres una despreciada, no creas que no sirves, no creas que está todo acabado, porque no ha terminado nada. Y aunque todo lo que te rodea se venga en contra de ti, Dios está contigo, porque en contra de mí se vino todo. Hubo un momento en el que yo me encontré sola con el tema de mi hija, sola, hasta mi esposo quería que yo abortara, pero en esa soledad estaba Dios y Él me dio la fuerza y el poder para decir: voy sola contigo, pero voy. Así que no tengas miedo, Dios está contigo y Dios quiere hacerlo contigo, y es más, Dios lo va a hacer en el nombre de Jesús. Solamente cree y ponte en sus manos, porque Él lo va a hacer. Yo profetizo sobre tu vida en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que vienes a la línea perfecta con Dios y Dios lo hace, que sales de cualquier tipo de cautividad que te tiene presa, que te tiene metida en el no puedo. ¿Sabes? Una frase que quité o que jamás usé, que repudié del diccionario de mi vida, fue el no puedo. El no puedo no forma parte de mí hace muchos años. El no puedo lo derribé, porque sí puedo. Con Jesucristo sí puedo. Y eso es lo que me gustaría que tomaras. Sí puedes. Con Dios sí puedes. Adelante. En el nombre de Jesús, yo decreto en tu vida la victoria de Cristo. Amén y amén.